El ajedrez ha sido juego de reyes, emperadores, científicos, militares y más tarde de máquinas capaces de calcular millones de posibilidades. Solo tiene 64 casillas, pero dentro de esas 64 casillas existe un universo. Cómo una simple tabla con piezas se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la inteligencia humana. Esta no es solo la historia de un juego, es la historia de una obsesión global. Hoy no vamos a explicar reglas. Vamos a entender por qué el ajedrez sobrevivió siglos, cruzó continentes, cambió con la tecnología y sigue atrapando a millones de personas en todo el mundo. El origen exacto del ajedrez no es una fotografía perfecta, pero la teoría más aceptada sitúa sus raíces en la India, hace muchos siglos, en un juego llamado Chaturanga. Con el tiempo, ese juego viajó hacia Persia, donde evolucionó y se integró en otra cultura. Allí apareció una versión conocida como Shatranj, que sería clave para la expansión posterior. Después, el mundo islámico ayudó a conservar, estudiar y difundir el juego. No fue solo entretenimiento, también fue análisis, escritura, estudio de posiciones y transmisión cultural. Y finalmente, el ajedrez llegó a Europa, donde siguió transformándose. Las piezas cambiaron de nombre, de simbolismo y con el paso del tiempo también cambiaron algunas reglas. El ajedrez que conocemos hoy no existió desde el principio. Durante siglos fue más lento, más rígido y distinto en su dinámica. El llamado ajedrez moderno apareció gradualmente en Europa entre finales de la Edad Media y el Renacimiento. Con la imprenta y el intercambio de ideas, el juego empezó a difundirse más rápido. Los tratados de ajedrez circularon, las aperturas se estudiaron y la teoría comenzó a tomar forma. Cuando alguien piensa en ajedrez, suele pensar en inteligencia. Pero aquí hay un matiz importante. El ajedrez no es solo ser listo. Es entrenamiento mental, patrones, disciplina y toma de decisiones. Los jugadores fuertes no calculan todo desde cero. Reconocen patrones, ven estructuras familiares, detectan peligros y oportunidades casi de forma inmediata. Eso se construye con práctica, no con magia. Además, el ajedrez no se juega en laboratorio. Se juega con presión, cansancio, nervios y tiempo limitado. Muchas partidas no las gana quien sabe más, sino quien se equivoca menos en el momento crítico. Ese es otro mito que conviene romper. El ajedrez no pertenece solo a genios. Puede disfrutarlo un niño, un principiante o un gran maestro. Lo que cambia es la profundidad con la que cada uno explora el juego. El ajedrez también fascina porque parece una guerra en miniatura. No hay sangre, no hay ruido, pero sí hay territorio, iniciativa, sacrificios, trampas y objetivos estratégicos. Cada pieza tiene una función, una forma de moverse y una identidad táctica. Unas atacan, otras defienden, otras controlan espacios clave. Y lo más interesante, su valor depende del contexto. En ajedrez, incluso la pieza más humilde puede decidir una partida. Un peón aparentemente insignificante, bien colocado, puede abrir líneas, bloquear ataques, o llegar al final y transformarse en una amenaza enorme. Y aquí aparece una de las ideas más hipnóticas del ajedrez: sacrificar algo valioso para conseguir una ventaja mayor, perder material para ganar iniciativa, ceder una pieza para encerrar al rey rival. Se suele decir que el ajedrez entrena el cerebro. Eso es probable en varios aspectos: atención, planificación, memoria de trabajo y control de impulsos. Pero no es una pócima mágica. Jugar por jugar no convierte automáticamente a nadie en genio. La mejora real suele venir de una combinación sencilla y exigente: práctica, análisis de errores y repetición. En ese sentido, el ajedrez se parece mucho a la música, al deporte o a programar. Además,
El ajedrez es profundamente psicológico. Hay miedo a equivocarse, exceso de confianza, impulsividad, bloqueo, frustración. A veces, la batalla más dura no está en el tablero, está en la mente del jugador. Durante siglos, el ajedrez fue un territorio exclusivamente humano. Luego, llegaron los ordenadores. Al principio parecían torpes en comparación con los grandes maestros, pero eso cambió. Cuando las máquinas empezaron a derrotar a jugadores de élite, mucha gente pensó que el ajedrez perdería su magia. Ocurrió lo contrario. La relación entre humanos y motores de análisis transformó la forma de estudiar, entrenar y entender el juego. Hoy, muchos jugadores entrenan con motores que detectan errores en segundos, sugieren mejores movimientos y revelan ideas que antes podían pasar años sin descubrirse. Eso elevó el nivel general y también cambió el estilo de juego. La inteligencia artificial no mató el ajedrez, lo empujó a una nueva etapa. Nos mostró que incluso en un juego estudiado durante siglos, todavía hay ideas inesperadas, movimientos extraños y belleza. Internet hizo algo decisivo. Convirtió el ajedrez en una experiencia instantánea. Ya no hacía falta un club, un tablero físico o un rival cercano. Bastaba un móvil. Después llegaron el streaming y los formatos rápidos. Partidas blitz, bullet, comentarios en directo, retos, errores espectaculares, remontadas. El ajedrez dejó de ser solo estudio silencioso. También se volvió espectáculo. Y eso atrajo a personas que jamás habían pensado en jugar. Algunos entraron por una serie, otros por un clip viral, otros por curiosidad. Pero muchos se quedaron por una razón simple. Jugar ajedrez produce una sensación muy difícil de imitar. Es una mezcla extraña de control y caos. Tienes reglas claras, pero posibilidades casi infinitas. Puedes planificar y aún así equivocarte. Puedes perder y querer jugar otra vez al instante. Una de las razones por las que el ajedrez sigue fascinando es su complejidad. El número de partidas posibles es tan enorme que escapa a la intuición humana. En la práctica, eso significa que el juego nunca se agota. Los grandes jugadores no miran una posición como un principiante. No ven piezas sueltas, ven relaciones, debilidades, diagonales, casillas críticas, planes probables. Es una percepción entrenada. Y una de las paradojas más bellas del ajedrez es esta. Cuando quedan menos piezas, la partida no siempre se vuelve más fácil. A menudo se vuelve más precisa, más técnica y más cruel con cada error. El ajedrez sobrevivió imperios, guerras, cambios culturales y revoluciones tecnológicas. Pasó de manuscritos a algoritmos, de palacios a teléfonos móviles, y sigue siendo reconocible. Quizá porque, en el fondo, habla de algo muy humano: decidir bajo incertidumbre. Si quieres, en la segunda parte podemos entrar en partidas históricas, trampas famosas, errores legendarios o en la psicología real de los grandes maestros bajo presión. Dímelo en comentarios. ¿Qué te interesa más del ajedrez? ¿La historia, la mente o las partidas imposibles?